Hola amigos, bienvenidos a un nuevo contenido aquí en mis Crónicas del Misterio. Hoy os ofrecemos este vídeo que hemos llamado La cabaña del diablo. Bueno, vamos a hablar de un suceso de lo más extraño y con unas cualidades o unas características muy distintas a casi todo lo que se ha conocido en cuanto a lo que algunos podríamos en un principio pensar que era un caso de ufología por los sucesos que habían ocurrido y que ocurrieron después de estos hechos, y también porque ha habido veces que se han aparecido figuras con este tipo de descripción o muy parecida, y por lo tanto vamos a hablar de uno de los casos más enigmáticos que en España se han dado y se dieron en la sierra, en la comarca de la Vera, junto al precioso pueblo de Garganta la Olla. Es un caso ya muy conocido, pero siempre gusta recordar y que aquí en este canal tiene que tener un capítulo especial. Vamos a hablar sobre uno de los dos sucesos, aunque los dos los vamos a mencionar, pero este que principalmente parece de los más extraños. Comenzamos la historia de este suceso que, como decimos, nos tiene que remitir a la población de Garganta la Olla, nombrando otro que ocurrió 10 años antes. En 1938, Teodosio Gómez López, un hombre de la población, monta en su mula para ir al lugar donde él tenía unos castaños para recoger la castaña. Era el otoño de ese año, del 38 del pasado siglo, y el bueno de Teodosio, montado en su mula, comienza una de las rutas que hacía a diario. Tenía que ir a recoger las castañas, para ello coge el camino que llaman de las Tortiñosas, y de pronto en mitad del camino se encuentra con una figura alta. Él piensa que es una mujer del pueblo a la que todos conocen precisamente por eso, y que se llama Amalia, la tía Amalia. Piensa en un principio que es eso, luego ya va viendo detalles que le llevan a pensar que aquello no es normal. Está comenzando a anochecer y aquella figura ve Teodosio cómo resplandece su vestimenta, que por cierto era muy curiosa. Una estatura, como decimos, muy alta, y una vestidura a modo de sotana que le cubre también la cabeza, digamos como un hábito que baja hasta el suelo, y dice que tiene un aspecto mágico, brillante, que despide como una especie de brillo, de fulgor. Este hombre, sin pensar verdaderamente ante lo que estaba, hasta que no camina durante unos metros más, comprende que aquello no es normal, porque el bueno de Teodosio comienza a hacer que su mula vaya más despacio para ver si aquello sigue su camino hacia adelante y se olvida de su presencia, aunque jamás hizo ninguna muestra de saber o de interrelacionarse con el jinete que venía detrás. Entonces Teodosio comprueba algo muy curioso. Conforme él su mula responde a su mandato de que vaya más despacio, aquella figura también lo hace. Si el bueno de Teodosio azuza a su bestia, aquello también lo hace, pero no lo hace como reacción, sino que lo hace al mismo tiempo, como si estuvieran unidos, lo he dicho muchas veces, por una barra de hierro que irremediablemente o irremisiblemente, ante la velocidad de la mula, tiene que actuar igualmente la figura que, digamos, va ligada al animal. El caso es que Teodosio, después de hacer varias veces esta operación, comprueba que aquello no es normal, que la estatura no es normal, que la vestimenta tampoco lo es, y que la noche va cayendo y aquello le va asustando. Llega hasta la fuente de la Ritera, que conocen allí con este nombre en Garganta, y allí detiene a su mula. Antes, el bueno de Teodosio había intentado pues llamar la atención de esa persona o de aquel ser,
canturreteando, silbando, haciendo sonidos para ver si aquello se volvía, pero aquello seguía impasible delante de la mula al mismo paso y que parecía además que se deslizaba. No se le notaban pies, no se le notaban el movimiento del caminar, sino que iba deslizándose como si no tocara el suelo. Como digo, llega a la fuente de la Ritera, allí se para, allí se detiene y comienza la mula, el animal, a beber de la fuente, y aquí aquella figura se para. Para mí es el momento más inquietante de toda la experiencia, porque hay que decir que ante aquella situación en la que el animal está bebiendo, Teodosio está sobre la mula mirando a aquella figura que se ha quedado parada y de espaldas a ellos, de espaldas al animal y a Teodosio, como si nada estuviese ocurriendo, como a la espera, pero de espaldas. Para mí eso me resulta en mitad, ya casi, bueno, podríamos decir ya era anochecido, ya era de noche, en mitad de esa penumbra, que el testigo se detenga, que solo se oiga el beber, el sonido del beber del animal, y aquella figura quieta, gigantesca, delante de ellos, esperando, pero de espaldas, esperando a que aquello se reinicie. Teodosio ya no pensó más en las castañas, no pensó más en continuar su camino hacia las tierras que tenía, y decide volver a casa a toda prisa. Cuando llega a casa, todo el testimonio me fue contado por su mujer, por su hija, porque él ya había fallecido. Una investigación que haría en el año 84, fijaos, 40 años ya, que hiciera aquella visita a la hija del hombre que estuvo ante lo insólito, ante lo extraño, ante lo desconocido, aquella noche del otoño de 1938. Y me contaba Francisca, pues recordándolo perfectamente, porque se lo había oído a su padre contar muchísimas veces, cómo llegó, según le contó su madre, muchas veces descompuesto, desencajado, sin poder apenas balbucear algo de lo que le había ocurrido, y enseguida se acostó sin querer saber más durante esa noche. Es una historia misteriosa. Desde luego la podemos hacer que coincida con la de tantos ensotanados que hemos hablado en este canal, que se conoce y que a mí me permitieron, y a través de Huellas de otra realidad llevé a cabo la difusión o la divulgación del primer caso, del caso que, bueno, como me dijo Juanjo Benítez, yo había levantado la liebre. Luego él visitó conmigo, le llevé por los testigos y por las tierras de Saucedilla para hablar y para que conociera el caso del fantasma de Saucedilla, que, como digo, yo publiqué en Huellas de otra realidad, y a él le uní este caso que os he contado y el que os voy a contar ahora mismo también aquí en nuestro canal. Pero, como digo, podría encasillarse en esa serie de sucesos de seres con vestidura talar, altísimos, de estaturas incluso de 3 metros, como ocurriera con Saucedilla u otros tantos en Vegas de Coria. Y, por supuesto, siempre entre esas dos explicaciones o esas dos hipótesis, seres de otro plano, seres del más allá, seres del inframundo, o incluso extraterrestres o tripulantes de los ovnis, que tanto en Saucedilla como en las Urdes, en esos casos de Vegas de Coria, se habían visto pues fenómenos celestes, objetos, luminarias voladoras que iban por las zonas donde luego se veían estos seres, estas apariciones o estos humanoides, ¿no? Podríamos resumirlo así. Pero Garganta la Olla tenía una historia aguardándola todavía, podríamos decir, más inquietante, o por lo menos más siniestra. Era el segundo suceso que también investigué y que
lo conocí ya también en la boca de uno de sus sobrinos, la voz de Ciriaco Basilio Pancho. Me refiero al caso de José Pancho, universal ya por este suceso, y cuántas veces hemos visto esta imagen, pero cuántas veces, podría deciros, he estado ante esta lápida del cementerio de Garganta la Olla, incluso a alta hora de la madrugada, en plena noche, lloviendo, en la noche de los difuntos, no recuerdo, de Todos los Santos, acompañado por un sacerdote con un paraguas para una conexión de Milenio 3. No se me olvida aquel día, pero ya había visitado esta sepultura en más de una ocasión y continúa haciéndolo. José Pancho, este hombre que, otro vecino de Garganta la Olla, que se topó en una jornada cara a cara también con el misterio. Fue un encuentro, podríamos decir igual que antes, de alta extrañeza, de una naturaleza desconocida, para muchos quizá el encuentro con el maligno, porque aunque también hubiera habido fenómeno ovni, lo que resulta de esta experiencia es verdaderamente muy importante para lo que fue el devenir de esta persona. Como digo, Ciriaco Basilio Pancho, sobrino de José Pancho, me contaba que era su tío un hombre muy serio, tanto que a veces parecía pues descortés o muy cerrado, pero también hay que decir que por todos sitios me dijeron que era muy respetado en su pueblo, era un hombre a carta cabal, digamos, que se vestía por los pies y que todo en él era honestidad. Había subido en aquella ocasión a la finca para atender su ganado, en concreto eran cabras, un rebaño de cabras, y estando en plena sierra, en la choza, preparando la lumbre, oyó en la calle algo muy extraño, pero que nos suena a otros casos, y es que oyó como si fuera, a pesar de la ventisca, de la tormenta, del mal tiempo que hacía en esa tarde-noche, oye unas voces, como unos murmullos de gente charlando, de gente hablando, un grupo de personas. Le extraña muchísimo que tal como está la noche y tal y como se presenta, y en el lugar en el que estaban, en plena sierra, hubiera allí gente a esas horas, si no estaban trabajando como él, y que ese trabajo pues se hacía en solitario, como es el de el pastoreo, ¿no? Bueno, se dirigió a la entrada de esa cabaña suya para ver de qué se trataba, porque le parecían mujeres hablando en la calle o personas hablando, cuando al abrir la puerta se encuentra frente a él una figura que le parece, en mitad del frío, extraña, le parece ya de por sí alta y con una apariencia. En un principio piensa en una monja, porque tiene, esto que estamos viendo es son ilustraciones de una revista que él Explora, que publicaba casos, como veis, de investigaciones OVNI en España, casos extraños, y entre ellos estuvo Garganta la Olla. No siempre, como en este caso, pues la apreciación o los dibujos no se corresponden tampoco con lo que él vio, aunque claro, es una representación, como vemos ahí, del demonio, como yo la he hecho también para el canal hoy en este episodio, por lo que vamos a ver luego, pero en realidad él es lo que ve cuando abre la puerta, le parece una monja. Él piensa tendría las mismas vestimentas o parecidas a las que vio Teodosio Gómez cuando delante de su mula iba una persona que llevaba sobre su cabeza incluso, ¿no? Una tela, como si llevara el hábito de una monja. Y bueno, pues esta persona, esta mujer que él piensa que es en un principio, le extraña que esté allí. Ya no hay más personas, o sea, aquello que él estaba oyendo y que estaba seguro de que fuera, había un grupo de personas hablando, se encuentra con que es un solo ser, que piensa que es una mujer, una monja,
y la invita a entrar para calentarse ante el frío y el mal tiempo, el temporal que hacía en la calle. La invitada en ese momento entra, se acerca hasta el hogar, hasta la chimenea, el fuego, y se sienta en una silla pequeña de Enea, de estas antiguas, como le invita su anfitrión, y cuando está sentada, el bueno de José Pancho se acerca pues a echar más leña al hogar, a la lumbre, y también a atizar un poco la lumbre para que se avive, y en ese momento de agacharse en el suelo comprueba lo más extraño de la experiencia. Aquel ser que está sentado, que hasta ese momento él, entre la penumbra, pensaba que era una mujer, tiene patas de cabra, así, pezuñas de cabra. En ese momento el bueno de José Pancho lanza un providencial Jesús, y en ese instante en que dice Jesús, aquel ser, bueno, estas son las ilustraciones que os decía de la revista y que, bueno, nos estaba poniendo, y como vemos, bueno, viene la figura del demonio, que os decía, yo también la he empleado, decía también, y sin embargo, bueno, lo que él vio en realidad fue una figura como de una mujer, de una monja con hábito. Como digo, está sentado y sentada esta figura, y al agacharse a avivar la lumbre, José Pancho comprueba que este personaje tiene patas, pezuñas de cabra. Aquello le hace lanzar ese Jesús, que fue providencial, como decía, porque en ese momento aquella figura, al oír la palabra Jesús, cree él o creen su sobrino y todos aquellos que escucharon su relato, que al decir el nombre del Hijo de Dios, pues aquel personaje se levantó y escapó por la puerta raudo, como si aquello le espantara. José Pancho, desde luego, finalizó la experiencia en un estado de nerviosismo, de shock, ante lo que había vivido, ante lo que había visto, aquella figura altísima que, como digo, se marcha, y algunos cuentan que incluso después de la experiencia, a los pocos instantes que él se asoma a la puerta a ver si aquella figura o aquellos personajes que había oído ya no están, y en ese momento ve una luz fulgurante que sale de la sierra, que sale del terreno y se pierde en el firmamento. Este suceso, que como digo, por esto se relaciona a veces con la ufología, es uno de los casos más extraños, pero ha habido otros también en los que se han visto una especie de pezuñas o de pies de animal, como acabamos de decir en este caso de cabras. Hay que decir que el bueno de José Pancho desde entonces cambió radicalmente su vida. Dicen que, me contaba su sobrino, se colgó al cuello rosarios y cruces, que comenzó a ir a la iglesia a diario, y que aquello para él fue un encuentro con el maligno. No tenía ninguna duda. El de Garganta observó algo que le hizo estremecerse y palidecer de puro pánico. Aquella señora, aquella mujer que había entrado en su cabaña, en vez de pies, tenía pezuñas de cabra. Y eso era relacionado con el diablo. Como decía su sobrino Ciriaco Basilio, fuera la mujer, fuera el diablo, fuera Dios o lo que fuera, salió disparada y desapareció, no volviendo jamás a la vida de José Pancho, que tuvo por necesidad, por obligación, que volver a esa cabaña multitud de veces, multitud de noches de tormenta, siempre con el recuerdo de su experiencia, a lo mejor con el temor de que pudiera ocurrirle de nuevo, pero lo cierto es que cambió radicalmente su vida, algo que él no practicaba, nada más que a lo mejor los domingos, comenzó a ser una costumbre diaria. Y como digo, sobre su experiencia jamás se negó a contarla, pero sí fue verdaderamente incrustada en lo más profundo de su alma, hasta el punto de creer que había tenido un encuentro con Satanás, con Lucifer, con el maligno.
Hay muchas veces que, bueno, pues cuando algunas personas que intentan desacreditar estos casos o intentan despreciar estos casos, me han comentado, que no son muchas, pero alguna ha habido, que claro, que José Pancho vio pezuñas de cabra porque, y lo he oído además en algunos debates o tertulias sobre el misterio, porque seguramente José Pancho, como estaba acostumbrado a ver las patas de cabra, bueno, pues lo identificó aquello, si vio algo raro en los pies, o si verdaderamente era un personaje extraño, extraterrestre o del tipo que hablemos, un humanoide extraño, y no supo conjugar en su mente qué era aquello que estaba viendo, eran unos pies raros y los comparó y los comenzó a definir como pies de cabra o como pezuñas de cabra. Yo doy la vuelta al argumento y pienso todo lo contrario. Una persona que está tan acostumbrada desde niño, día a día, convivir con el ganado, con este ganado caprino, con las cabras, que tan harto estaba de ver esas pezuñas, no iba a saber identificar precisamente aquello que vio con lo mismo que él tanto conocía. Se iba a confundir al ver algo que para él le era tan familiar. Por lo tanto, difiero mucho en quienes opinan que fue una obnubilación, que este hombre al final explicó aquello con los elementos que más cercanos tenía a él, y por lo contrario pienso que verdaderamente José Pancho lo que vio fue eso, porque era algo que lo tenía muy definido, que lo tenía muy conocido, y que es como si a nosotros que estamos acostumbrados al móvil, por ejemplo, vemos un aparato que se le parece mucho al móvil, no lo hacemos por relacionarlo, sino que diremos, es que eso era un móvil, porque conocemos cómo es un móvil. Pues esto le debió pasar a José Pancho para cambiar tanto su vida y para ver que en una noche extraña, en una noche en un lugar tan inaccesible y en la soledad de una tormenta, uno se puede encontrar con lo insólito, con lo desconocido, sin esperarlo. De las dos experiencias, hoy veníamos a contar esta de José Pancho, pero era inevitable mencionar también la vivida por Teodosio Gómez en su camino en la mula hacia sus tierras a por castañas, cuando se encontró con aquella figura que le precedió durante todo el camino hasta llegar a una fuente en la que aquello se detuvo de espaldas y permaneció impertérrita, sin moverse. Para él ya aquello fue una escena de pánico que le hizo volver. Dos experiencias, dos historias que merecían la pena tener por sí solas, sobre todo la última, la de José Pancho, un episodio, un capítulo, un vídeo aquí en nuestro programa. Ya lo sabéis, si os ha gustado, podéis dejar vuestras reacciones al vídeo, podéis también comentarlo, si queréis compartirlo en vuestras redes, y por supuesto os pido que os suscribáis, porque esto hace al programa, al canal más grande, y si queréis haceros miembros o cronistas del canal, ya sabéis, en la pestaña unirme para ver las posibilidades de haceros, como digo, pues colaboradores del canal. Esto ha sido todo. Os espero en un próximo contenido aquí en mis crónicas del misterio, que como siempre digo son vuestras crónicas, y que también quería agradeceros hasta ahora el apoyo que estáis teniendo tantos y tantos amigos que se van uniendo de todo el mundo y que estamos haciendo esta familia amable, y que desde luego nos hace que todos nos esforcemos más. Yo desde luego siempre tendréis un contenido, cuando pueda o convenga se harán directos, cuando no, contenidos de este tipo, que además son muchos los que me lo reclaman porque les gusta este formato especialmente, y hoy ha sido destinado para hablar de José Pancho, también
de Teodosio Gómez, dos vecinos de Garganta La Olla que en el 38 y en el 48 vivieron dos experiencias terribles, dos experiencias de terror, de miedo, pero que nosotros no hemos querido olvidar. Aquí, gracias a su familia, a la hija Francisca Gómez de Teodosio Gómez, y gracias al sobrino de Ciriaco Basilio Pancho, sobrino de José Pancho, hemos tenido. Repasad esta historia si queréis, ya os digo que en Huellas de otra realidad aparece y que siempre permanece cuando hago mis crónicas como uno de los enigmas más extraños y de los que más me gustó investigar por lo distinto, por lo insólito y también por lo de auténtico que tiene. ¿Vale? Pues os espero en un nuevo contenido en mis crónicas del misterio. Un abrazo fuerte a todos.